¿Qué tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenido a su programa, listo para analizar así los temas relevantes del día. Bueno, nosotros lo estamos junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Para mí es un gusto saludarte ahora que estamos en vivo, 2 de diciembre. Y también es definitivamente un gusto saludarle a usted. Y le propongo, y a ti también, Sandy, que empecemos con el primero de los temas. Por supuesto, un bono para la Policía Nacional Civil. Analicémoslo y veamos estos datos. 42.000 agentes de la Policía Nacional Civil obtendrán un bono especial único de 4.000 quetzales a más tardar el 10 de diciembre. El incentivo económico se entregará por la reducción de los índices de criminalidad, por la labor desempeñada en medio de la pandemia del COVID-19, además por el apoyo realizado a los damnificados por los fenómenos tropicales ETA e IOTA, informaron las autoridades de la institución policial por medio de un comunicado. Fuentes oficiales informaron que los fondos para entregar este bono saldrán de los recursos que no se ejecutarán del presupuesto de dicha institución. Además, indicaron que se encuentran trabajando en un proyecto para que este incentivo se entregue cada año. Pues bueno, entonces empecemos a hablar un poco del tema de seguridad y hagámoslo a través de esta propuesta para este bono que va a ser una realidad equivalente a 4.000 quetzales para la Policía Nacional Civil. Pido los datos y ya los tiene nuestra producción de manera extraordinaria, Sandy. Fíjate que la Policía Nacional Civil, a partir de los acuerdos de paz, es decir, en 1996 y en el 97, cuando esta surge, es la institución encargada de brindar seguridad ciudadana. Actualmente la institución policial cuenta con un total real de 41.000 efectivos policiales para esa labor. Guatemala necesita una policía, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones acá en A la Medida, Sandy, de más o menos 60 o 70.000 elementos para poder desarrollar de una manera correcta y más efectiva su trabajo. También sería importante, dentro de una reforma constitucional al sector justicia y seguridad, darle ese rango constitucional a la PNC, donde no aparece, por una simple razón. La Constitución fue promulgada en 1985 y entra en vigor en 1986 y la policía nace 10 años después prácticamente. Así es, vemos entonces el trabajo que ha realizado la Policía Nacional Civil y es uno de los motivos por los cuales se da a conocer que se otorgará este bono. Yo quisiera que iniciáramos este análisis hablando un poco acerca de el salario de un policía. Qué buen tema para empezar el análisis. A ver, 10 son los meses que un aspirante agente de policía pasa en la academia para poder graduarse y para poder salir a las calles como agente policial. ¿Cuál es el salario? 4.000 quetzales, digamos, en promedio. Ahora, estos 4.000 quetzales, Sandy, sinceramente, no son suficientes para una persona que lo que queremos es que resguarde a la ciudadanía en el tema de seguridad. Por supuesto que los temas de corrupción son otra cosa. El que es corrupto ya es corrupto desde su formación en su hogar y el que no, pues no lo es. Sin embargo, sí considero necesario, Sandy, para de verdad mejorar el tema de la seguridad pública y ciudadana, que deberíamos ya de repensar urgentemente lo que es una reclasificación de puestos y una reclasificación obvia de salarios para los policías. ¿Cuánto debería ganar realmente un policía aquí en Guatemala? Bueno, pues por lo menos unos $1.000 para poder exigirle todo eso que se le exige, pero además hay que dotarlos de capacitación, de insumos y de otro tipo de motivaciones. En otras palabras, hablamos de la dignificación de los agentes de la Policía Nacional Civil. En ocasiones se ha mencionado que hay hechos de corrupción en algunos agentes que son motivados por el poco salario que ellos ganan, aunque no es justificación para hacerlo. Sí podría ser uno de los motivos que al final puede tocarles el aceptar un dinero ilícito. ¿Verdad? Exactamente. Entonces también cuando vemos este salario, Julio, de los 4.000 quetzales que tú nos mencionabas versus las funciones y los turnos que tienen, ahora quiero que tú nos expliques también cómo es el trabajo de un policía, cuántas horas trabaja, cuántos días trabaja, para ver entonces si estos 4.000 quetzales al final se comparan o se compensa el tiempo de servicio. El tiempo, el riesgo y las condiciones, porque, a ver, los policías básicamente cumplen un turno de 72 horas para poder descansar
entre 24 y 48 horas y regresar otras 72 horas a servicio. Pero ¿en qué condiciones lo hacen? Has visto que las cuadras de policías, bueno, son unos colchones llenos de pulgas, de chinches de animales, baños donde no hay agua. ¿Cuál es la alimentación de un policía con este salario? Porque el policía tiene que mantener a su familia, el policía tiene que comprarse su propio uniforme. Entonces, generalmente tú miras la mala alimentación, una golosina, una chuchería, como le llamamos aquí en Guatemala, un agua gaseosa, y con eso debe de continuar todo el día. Hablábamos el otro día con uno de los comisarios generales, voy a omitir obviamente su nombre, que nos describía precisamente todas y cada una de las carencias que tiene la institución policial. Y así, cuando uno se entera, cuando uno mira y cuando uno está allí en las instalaciones de la PNC, uno se da cuenta que de verdad hay policías que hombre, hay que agradecerles el trabajo que hacen, combatir al crimen organizado con una pistola de 9 milímetros, mientras los otros lo reciben con AK-47 o cualquier otro fusil de asalto. Pedirles que hagan una persecución policial a cualquier malhechor en una radiopatrulla que es un pick-up, mientras los otros cargan vehículos livianos y más ligeros. Y hasta pedirle al policía que esté dignamente vestido cuando ellos tienen que comprar su uniforme porque no se les proporciona por lo menos 1 o 2 anualmente. Son condiciones muy duras de trabajo. Totalmente, Julio. Y aparte de ello, hay que sumarle que muchos casos, o si no la mayoría de los policías, no necesariamente trabajan en su lugar de origen, sino que normalmente los envían a otros departamentos. Y aquí vemos que también hay un costo, Julio. Sí, esto se llama técnicamente el despliegue policial. El despliegue policial es donde van a estar asignados. Fíjate, Sandy, 41,000 efectivos reales de la PNC, divididos en 3 turnos para cubrir 340 municipios. Quiere decir que al día de hoy hay alrededor de entre 8,000 y 9,000 policías cubriendo en este momento la seguridad ciudadana en todo el país. Esto pues obviamente no se da abasto, y sobre todo cuando vemos que el gran grueso de la PNC, independientemente que hay originarios de todos los departamentos, pero la mayoría son de Jutiapa y de San Marcos. Es un dato bastante curioso. Ese es el que forma el 70-80% de la fuerza policial, pero están desplegados en el Petén, están desplegados en Puerto Barrios. Esto significa traslado, significa transporte, significa gasto, y muchas veces, Sandy, muchas veces, y esto también, ahí es cuestión de los policías, significa una familia alterna también a la cual hay que mantener. Entonces hay un desorden real en la vida del policía y obviamente un salario que no es acorde. Así es. Por eso entonces la justificación que hoy daban las autoridades. Ahora quiero que retomemos esos datos, Julio, para poder explicar así cuál fue esa justificación. Con mucho gusto, Sandy. Así que vamos a pedir el apoyo siempre de nuestra producción. Excelente, extraordinarios. Ahí lo tiene usted. Las autoridades del Ministerio de Gobernación, Sandy, a través de un comunicado de prensa dieron a conocer la entrega de un bono de 4,000 quetzales este fin de año para todos y cada uno de los miembros de la PNC. La justificación, hay que saber el porqué, ¿verdad? De este bono es en primer lugar la labor realizada por la policía durante la pandemia del COVID-19 y también la labor humanitaria realizada durante las tormentas ETA y la depresión tropical Iota. Un agente policial recién graduado con ese sueldo de 4,000 quetzales es realmente algo que tenemos que cambiar. Yo retomo lo que tú decías, urge, pero de verdad urge la dignificación y la profesionalización de la Policía Nacional Civil, si de verdad queremos apostarle a la seguridad. Prioridad de prioridades, seguridad. La reforma penitenciaria, la verdadera reforma y modernización policial, porque te recuerdas que la reforma policíaca que hubo no sirvió absolutamente para nada, y luego pues obviamente tenemos que dignificarlos, capacitarlos, tecnificarlos y dotarlos de todos los insumos operativos que ellos necesitan. Pero bueno, esto requiere algo y se llama inversión, esto requiere otra cosa, se llama voluntad política, y esto requiere que esto se priorice dentro de un presupuesto de Estado, porque la seguridad sí es una de las grandes prioridades de Guatemala. Así es, Julio. Bueno, esta es la situación que se ha dado a conocer, las justificaciones también que se tienen, y vemos que es uno de los pasos que se ha tomado para poder dignificar al Policía Nacional Civil. En este año han tenido grandes retos, no han descansado, muchos permisos y vacaciones se han suspendido por emergencias. Entró el toque de queda,
tantas emergencias también naturales en las cuales los agentes apoyaron también, y por eso es que en este año se les dará este bono, un bono que se quiere dejar en ley para que todos los fines de año se pueda otorgar a los agentes y que sea también una motivación para que ellos puedan hacer de una manera eficiente su trabajo. Estoy de acuerdo, qué bueno por la PNC. Solo para concluir, un tema más, algo que la PNC también necesita trabajar y fortalecer es la depuración de los malos elementos. Nos vamos a la pausa con esto. Así es, pero regresamos hablando del COVID-19 porque llevamos casi 9 meses de que se registró el primer caso de COVID-19 en el país. ¿Y qué tanto nos hemos relajado? Es la pregunta. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Al regresar tenemos el análisis. Claro que sí. ¿Se imagina usted una Navidad como al principio de la pandemia? Bueno, mejor no se lo imagine. Vamos a la pausa y no cambie porque nosotros somos a la medida. Del país como a nivel central, en donde la juventud se está relajando, como lo mencioné, está asistiendo a fiestas, a lugares, a aglomeraciones. Por favor, tomen responsabilidad en este tema. Esta conferencia va específicamente a reforzar las medidas de prevención en la población. Asumamos nuestra responsabilidad. Podemos estar como al principio de la epidemia, en el que los casos se dieron de manera muy preocupante, en que llenamos los hospitales. No obstante, se descarta un cierre total del país por la celebración de Navidad y Año Nuevo, tal y como se ha señalado en redes sociales. Para que pasemos unas fiestas felices, que es lo que todos estamos deseando, atípicas, como no lo han sido antes. Y la Navidad pasada la pasamos de diferente manera. Hoy tendremos que seguir utilizando mascarilla. Por favor, insistamos en ese tema. De ninguna manera va a haber un cierre del país, es lo que menos queremos. Asimismo, se espera que la vacuna contra COVID-19 llegue a Guatemala en el primer semestre de 2021. Esperamos en el mes de diciembre para poder tener ya todo preparado para el ingreso a la vacuna. Fecha establecida de ingreso a la vacuna no se tiene aún. Solo se sabe que se va a recibir en el primer semestre del año 2021. Mientras tanto, el nivel de ocupación de pacientes con COVID-19 en los hospitales es del 20%. A la fecha, se tiene una disponibilidad de 2.224 camas. Preocupante, altamente preocupante, Sandy, lo que estamos escuchando. Y es que es verdad, tenemos que ser muy claros y muy sinceros en este tema. Hay un relajamiento total, se puede ver, es evidente. Las fiestas, las reuniones, las aglomeraciones, el poco distanciamiento social, pareciera ser aquí en Guatemala que no está pasando nada y no volteamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos, no volteamos a ver lo que está pasando en Europa, donde al contrario se está cerrando y el número de muertes está llegando a unos niveles muy altos en esos países. ¿Qué nos dice que en Guatemala no pueda pasar lo mismo? Absolutamente nada. Totalmente, Julio. Vemos que los casos se siguen registrando, especialmente se ha visto un aumento en los jóvenes. Sí. Y eso se debe a que existe entonces un relajamiento, ya lo mencionaba la ministra de Salud, por lo tanto creo que es oportuno poder analizar también qué medidas estamos tomando. Es decir, usamos la mascarilla, la utilizamos correctamente, estamos utilizando el alcohol en gel, limpiando ciertos espacios, teniendo ciertas precauciones. Eso es muy importante que analicemos porque si estamos débiles en este punto, el riesgo de contagio es latente, Julio. Absolutamente cierto. Y ahora vamos con los datos, siempre los datos para que usted pueda tener un mejor análisis allá en casa. Por favor, escuche lo siguiente. La ministra de Salud, tal y como lo vimos y escuchamos, Amelia Flores, insistió en conferencia de prensa en mantener las medidas preventivas ante el COVID-19. Indicó además que se sigue manteniendo, escuchen esto por favor, entre un 14 y 15% de positividad en las pruebas realizadas a diario. Diciembre, Sandy, es un mes muy esperado por los guatemaltecos porque se presta para la convivencia familiar, para las celebraciones, para las reuniones, para compartir al final de cuentas. Y en este hecho precisamente de esas reuniones está precisamente hoy por hoy el peligro de contagio masivo, estando aún aquí en Guatemala en la segunda ola del COVID-19. Totalmente. Entonces también tenemos que analizar algo.
Hay relajamiento, sabemos que ahora la responsabilidad también es de cada uno de nosotros, pero ¿qué ha pasado con los controles también, Julio? Exactamente. ¿Será que eso también motiva? Ha habido relajamiento. Como no hay nadie que me pueda sancionar, como si no me cuido, lo único que puede pasar es que me pueda contagiar y al final no voy a tener ningún tipo de sanción o algo. A lo mejor lo que necesitamos es eso, ¿no? Mira que a veces aquí en Guatemala así es, pareciera ser como nos gustan las cosas. Yo solo quiero llamar a la reflexión a todos los televidentes en lo siguiente. A ver, ¿se recuerda usted cuando teníamos ese toque de queda? No sé si le gustaba esa medida o si se recuerda de ella, cuando a veces inclusive sábados y domingos no se podía salir, una situación tremenda. ¿Se recuerda usted las restricciones que hubieron para los temas de lugares públicos, de restaurantes, de asistencia a centros comerciales, a mercados y todo eso? No queremos, pero por sobre todo no podemos regresar a eso. La economía guatemalteca no se lo puede permitir. Así que hoy creo que es el llamado para usted que nos ve en casa, para que lo pueda replicar con su familia y al final de cuentas, para que lo podamos replicar con todos, Sandy, de que este es el mes y el momento en que más debemos de cuidarnos. Está bien, hagamos nuestras actividades, pero mantengamos las medidas básicas de prevención. Exactamente, hay que ser responsables. Si usted se cuida, me cuida, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, que no se quede solo como una frase y que tampoco exista la necesidad de estarle recordando, use su mascarilla, utilice bien su mascarilla. No es necesario porque ya a estas alturas, repito, casi 9 meses de que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país, ya deberíamos conocer que estas medidas no es por molestar, sino porque realmente nos pueden ayudar a prevenir un contagio. Esto es absolutamente correcto, Sandy, lo has dicho de una manera óptima, de una manera clara y concreta. Quiero pedirle, por favor, a nuestra producción que compartamos otros datos, ahí los tiene usted, importantes por demás, porque fíjese lo siguiente, según las autoridades del Ministerio de Salud, diariamente se están realizando alrededor de 4,000 pruebas para determinar personas contagiadas con el COVID-19. La mayor cantidad de personas infectadas es, tal y como tú lo dijiste hace unos instantes, Sandy, actualmente son jóvenes, probablemente, y sin ese probablemente diría yo, debido al relajamiento de las medidas de prevención y que pues se ha vuelto casi a una normalidad total. Es importante recalcar que el uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social siguen siendo la primera barrera protectora de nosotros y de nuestra familia ante el COVID-19. La prevención ante el COVID-19 es importante para evitar un eventual cierre de país. A ver, yo sé que las autoridades dicen que no y ojalá que esto no pase, pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, vienen brotes masivos en los cuales ya no se puede esto controlar y contener? Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. Pidamos realmente a Dios y hagamos nuestra parte que aquí en Guatemala esto no suceda, porque sería el acabose para una sociedad y para un sistema económico macro y micro que ha sido duramente y fuertemente golpeado durante este año 2020. Y que se ha estado recuperando poco a poco, pero si también nosotros no ponemos de nuestra parte, las cosas, lejos de ir avanzando, se van a ir entonces empeorando las situaciones. Sabemos que incluso en lugares de comercio se tienen ciertas reglas, pero también en cierto punto el propietario o el trabajador de esas áreas, ¿qué puede hacer para que las personas cumplan al 100 con las medidas? Entonces, nosotros también tenemos que adaptarnos a las mismas. Si usted todavía no ha podido adaptarse, se le olvida algo, es momento de que ya lo haga, de que ya sea responsable, porque recuerde que puede arriesgar a su familia también, y por eso es que hacemos hincapié en este tema. Se vienen las celebraciones. Usted sí se va a reunir con algunas personas, que sean grupos reducidos, que mantengan las medidas de prevención. Es algo muy importante que debe tomar en cuenta. Es correcto. Al final de cuentas, Sandy, debemos de recordar algo. Ya compartimos con ustedes los datos que teníamos para este tema, pero la vacuna, que es el otro gran tema del COVID-19, recordemos que aun y cuando Guatemala está ya en un sistema que le va a permitir tener un 20% de cobertura de esa vacuna, estamos hablando todavía del segundo trimestre del año 2021, si bien va, y para la generalidad de la población después de la mitad del año 2021. Por eso el llamado es precisamente al cuidado, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, con estas recomendaciones haremos una pausa, regresaremos enseguida y hablaremos ahora de César Montes. Wow, César Macías alias César Montes. Sigue dando noticias en tribunales este personaje, pero por favor, si usted quiere saber de qué se trata, espérenos un instante, solo vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, no cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida. En el juzgado sexto penal a cargo de Carlos Toledo se aceptó la solicitud del Ministerio Público que el procesado Julio César Macías López, alias el comandante César Montes, sea investigado por el delito de usurpación agravada. Según la investigación preliminar de la Fiscalía a cargo del proceso, el sospechoso en julio de este año dirigió a un grupo de personas en Cobán, Alta Verapaz, para invadir unas tierras. El juzgador Carlos Toledo aceptó el requerimiento del fiscal que Macías López sea investigado por usurpación agravada. Consecuentemente, al existir elementos racionales suficientes que hacen creer en este órgano funcional una mínima posibilidad de participación de la persona señalada dentro de ese ilícito penal, este órgano jurisdiccional dicta auto de procesamiento en contra del señor Julio César Macías López por el delito de usurpación agravada. El fiscal de proceso pidió que el procesado quedara en prisión preventiva en el expediente 16-005-2019-00061, al considerar que existe el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Pues en el momento de que las personas inician a conocer que tienen orden de aprehensión una de las principales personas, pues se retira del inmueble dejando a otra persona organizando a los usurpadores, hecho que se ha dado y se ha establecido por medio de declaraciones testimoniales. Pues en base a esto, pues solicitamos como Fiscalía la prisión preventiva en contra del hoy procesado. Únicamente, señor juez. En marzo de 2021, el Ministerio Público debe entregar la investigación final, con la cual se discutirá si el procesado debe o no enfrentar un juicio por usurpación de tierras. Este es el segundo proceso que enfrenta alias el comandante César Montes. En un juzgado de mayor riesgo se ordenó que fuera investigado por el asesinato de 3 soldados en Semuy 2 en septiembre del 2019. Hablar de César Macías, más conocido como César Montes, es remontarnos a aquella historia que tal vez quisiéramos que no hubiese pasado nunca en Guatemala, aquel movimiento revolucionario 13 de noviembre en el año de 1960 que da inicio al movimiento guerrillero y que da inicio precisamente a 36 años de conflicto armado, a 36 años de guerra, a 36 años de muerte, de desaparición y de un montón de situaciones que hoy por hoy, Sandy, nos tienen con los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca. Vemos entonces cómo un nuevo proceso se suma a César Montes. Recordemos que él ya estaba enfrentando una situación por el tema de la muerte de algunos militares también. Entonces es necesario recalcar este punto, cómo las investigaciones también lo vinculan ahora con este tema de tierras. Claro que sí. A pesar de su edad, 78 años, César Montes, ¿verdad? Conocido así por ese alias que tiene, pues ha dado mucho de qué hablar y hoy finalmente está enfrentando la justicia guatemalteca. ¿Me permiten ustedes y tú, Sandy, presentar unos datos para hacer un poco más de contexto en el tema? Véalos ahí, nuestra producción siempre extraordinaria. César Macías, ya le dije, más conocido coloquialmente por su alias de casi toda la vida, César Montes, fue hoy ligado a un segundo proceso penal. En este caso se trata específica y particularmente de la invasión de tierras en Alta Verapaz, las cuales terminaron en lo que se conoce como el delito de usurpación de propiedad privada y usurpación agravada, además por la violencia utilizada. 3 son las fincas que específicamente el Ministerio Público acusa directamente a César Montes de haber liderado a ciertas hordas o turbas de su ocupación violenta. Por su parte, la otra parte, ¿no? La defensa técnica de César Montes indicó que el papel del exguerrillero fue el de mediador y no el de invasor. Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público pues nos hacen ver aparentemente otra situación. Entonces, ante la duda racional de que efectivamente César Montes había sido el instigador de estas usurpaciones agravadas, el juez sexto de instancia penal ordenó
pues ya está en prisión preventiva, pero ordenó que se abra esa parte que ahora será conocida como la segunda fase del proceso penal, que es la investigación, y lo ligó a proceso. Así es, este es el procedimiento entonces, así es como avanza también el mismo. Y recordemos que han sido diversos los señalamientos. Pero en este caso, Julio, ¿cuál será ese futuro legal? Es decir, ¿a cuántos años podría enfrentarse él de prisión si en este caso se declara culpable? Oh, Sandy, esta es una situación muy interesante. Supongamos, veamos, se le está acusando en primera instancia por ser el autor intelectual de la muerte de 3 soldados, como tú bien lo dijiste, en el Estorizabal. Supongamos que se aplique la pena mínima. Si se comprueba esa culpabilidad, son 25 años de privación de libertad que se puede multiplicar por cada uno de estos soldados. Y en el tema de la usurpación agravada puede sumar fácilmente entre otros 10 a 15 años. Estamos hablando que César Montes pues tiene prácticamente un futuro legal muy complicado, considerando además su avanzada edad. Para muchos, una figura legendaria, es decir, para todavía los resabios de la izquierda guatemalteca, César Montes puede parecer un ícono, ¿no?, de la guerrilla de nuestro país, pero para otros realmente César Montes es un delincuente, César Montes es un usurpador de tierras y un César Montes como asesino con este tema de los 3 soldados allá en el Estorizabal. Así es, y este es el panorama entonces que enfrenta César Montes, que hay divisiones en cuanto a las opiniones, Julio. Así es. Un personaje que también polémico, en los últimos, exacto, pero que también en los últimos meses ha llamado mucho más la atención por el tema de la muerte de los militares, y ahora la atención se centra en este nuevo caso que el Ministerio Público ya presentó, pues algunas de las acusaciones. Ahora ojalá que se pueda ir comprobando pues estos señalamientos con las evidencias que se puedan presentar en el caso, porque recordemos que al final eso es lo que vale, ¿no? La evidencia. La evidencia, sí. La presunción de inocencia siempre va a ser un derecho para todos y cada uno de los procesados en este país. Por su parte, César Montes insiste en que esto se trata de una situación, de un juicio político, pero no estamos hablando al final de cuentas de nada político. Aquí estamos hablando realmente de la muerte de 3 personas, que en este caso son militares, y estamos hablando de la usurpación de tierras. Entonces, yo creo que inclusive con 3 órdenes de aprehensión internacional que pesaban sobre César Montes, y todo el historial que trae detrás de él, de muerte, de destrucción y de realmente seguir en una radicalización y polarización de algún sector de la sociedad guatemalteca, pues finalmente la justicia ha llegado, no para declararlo culpable o inocente, eso no sabremos qué va a pasar, pero por lo menos para que se presente ante ella. Así es, pero hay otros datos, Julio, que yo quisiera que tú nos pudieras ampliar. Claro que sí, Sandy. Veamos estos datos, por favor, con nuestro apoyo extraordinario de producción. Reordenando la situación jurídica y recordando también que César Montes, como sindicado, tenía ya 3 órdenes de aprehensión internacional por el caso de usurpación agravada, también hay que recordar, como lo estábamos hablando, que este personaje enfrenta a la justicia por el asesinato de 3 soldados, específicamente en la aldea Semuy, que pertenece al municipio de El Estorizabal. César Montes, recordemos, fue comandante guerrillero, tanto de las Fuerzas Armadas Rebeldes, conocidas como las FARC, como del Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido como el EGP. Parece ser que le espera definitivamente, Sandy, un largo proceso ante la justicia guatemalteca al veterano excomandante guerrillero. Recordemos una vez más, ya es un hombre más que septuagenario, casi octogenario, 78 años. Sin embargo, lo vemos ahí lúcido, lo vemos entero, y ahora veremos cuál es el dictamen de la justicia guatemalteca. Pero una cosa tiene que quedar clara: Guatemala ya no se tiene que guiar por ideologías, Guatemala ya no se tiene que guiar por polarizaciones. Guatemala lo que requiere y lo que necesita es justicia, y una justicia igual para todos. Por supuesto, Julio. Son procesos penales que se deben ir respetando. Aquí recordemos que él es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, y no es defender a nadie, simplemente la ley así lo dice, son las garantías de una persona que es procesada, y por lo tanto también esperaremos, conforme avanza el juicio, cuál es ese punto fuerte del Ministerio Público en cuanto a la acusación, pero sobre todo demostrar que los hechos ocurrieron como los han mencionado. Eso es correcto, Sandy. Pues ahí lo tiene, lo hemos analizado para usted, y usted tendrá en casa seguramente una mejor opinión. César Macías, más conocido durante décadas, desde la década de los años 60 aquí en Guatemala como César Montes, ahora pues finalmente
ya tarde en su vida, pero enfrentando a la justicia guatemalteca. Veremos qué es lo que pasa y seguramente seguiremos en días posteriores analizando la situación jurídica de este excomandante guerrillero, de los pocos que quedan que combatieron realmente dentro del conflicto armado interno. Exactamente, hay muchas dudas que quedan todavía en estos casos, estos dos específicamente, Julio, y pues también esperemos que el mismo avance con esa celeridad para conocer entonces la verdad. En este caso, tú mencionabas, ya casi tiene 80 años. Así es. Y pues ojalá que el proceso se pueda llevar de una manera pronta, que la justicia se pueda aplicar sin ningún tipo de retraso, Julio, porque recordemos que a veces los procesos tardan años y no se sabe. Entonces hay personas que incluso han perdido la vida donde no se sabe si eran culpables, si eran inocentes. Así es que ojalá que el sistema de justicia se pueda ir fortaleciendo y pueda ir agilizando y acortando esos tiempos procesales. Excelente conclusión. Así que ahí lo tiene. Hablamos del futuro legal que le espera, largo, por cierto, a César Macías, más conocido como César Montes. Le propongo algo a usted y también a ti, Sandy. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la parte informativa. Por supuesto, volvemos enseguida. Por favor, acompáñenos. Así que no cambie, porque nosotros somos, recuérdelo siempre, a la medida. Gracias por continuar acá en Sintonía de A la Medida. ¿Sabe usted que autoridades del Ministerio de Salud pues dieron un aplazamiento de 6 meses para el acuerdo 179-2020, el cual estaba incrementando los trámites precisos para el registro de licencias y registros sanitarios? Vea más información en este momento de esta noticia aquí en A la Medida. En la modificación, efectivamente, se percibe que el aumento es exagerado porque se está representando en porcentaje. Sin embargo, cuando vamos a ver en efectivo cuánto es, pues vemos que son cantidades todavía que son accesibles. Por supuesto que pueden revisar todo eso. Hay un análisis técnico que se realizó durante casi 3 años para poder llegar a concretar realmente los aranceles que se establecieron. Y como mencionó también la señora ministra, a nivel de Centroamérica y México somos los que menos cobramos. Eso entró en vigencia ayer. Nosotros hoy estamos emitiendo un nuevo acuerdo en el que no se deroga, sino que se da un espacio de 6 meses para iniciar su vigencia. Estos 6 meses nos van a servir para trabajar con los diferentes actores involucrados e interesados en el análisis y discusión de los diferentes aranceles. Dicho acuerdo fue criticado por diversas cámaras empresariales. Se buscará un consenso y lograr acuerdos previo a la entrada en vigencia. Las manos amigas de la televisión guatemalteca y Radio Cadena Sonora llegaron a las comunidades más afectadas por ETA e IOTA, ya que por medio de nuestros patrocinadores obtuvimos ciertas donaciones que se compartieron. A través de la televisión guatemalteca y Radio Sonora, una tarde de entretenimiento se convierte en ayuda humanitaria, pues durante la transmisión de la película El Señor Doctor de Cantinflas por Canal 7, 14 empresas por medio de pauta otorgaron los fondos para la compra de alimentos y artículos de limpieza personal que serán entregados a las personas damnificadas por los fenómenos tropicales ETA e IOTA por medio de Cáritas Arquidiocesana. Estamos muy contentos por la receptividad y por la respuesta que tuvimos nosotros a esta iniciativa de poner la película del Señor Doctor, que realmente tiene un precioso mensaje, ¿verdad? Todas las películas de Cantinflas tienen un precioso mensaje y este es muy personal, muy particular, muy bonito. Así es que, pues, muy contentos por la acogida, por la receptividad, por el apoyo de las empresas que patrocinaron la película, ¿verdad? Y que esto se convierte ahora en una hermosa realidad, pues, ¿verdad? Estar aquí escuchando estas montacargas, viendo esta gente que son gente de Sonora, son gente de los canales que no son cargadores, pues tienen ellos sus propios puestos de trabajo en la empresa y que dijeron, nos hacemos presentes. Es bonito, entonces pues yo creo que hay 2 palabras que se me vienen a la mente. Agradecimiento es la primera, compromiso es la segunda, ¿verdad?
¿En qué consiste esta importante donación? 179 quintales de harina de maíz, o sea, 8.95 toneladas. 150 quintales de frijol, 7.5 toneladas, y 150 quintales de arroz, 7.5 toneladas. Asimismo, se hace entrega de 8 toneladas de productos de higiene personal. No es la primera vez, lo hemos hecho durante muchos años, durante todas las tormentas y los desastres naturales que han afectado a los hermanos guatemaltecos. Así se proyecta con sus canales 3, 7, 11, 13, TN23 y Radio Sonora. La ayuda será entregada en Izabal y Alta Verapaz. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es recibirla toda, ¿verdad? Así como viene, y sin al afán matemático partirla en dos, ¿verdad? Para poder encaminar una de las partes, una de las mitades a Izabal y la otra parte para Alta Verapaz. Nosotros en Izabal, trabajando con Cáritas Izabal, con el delegado del obispo para Cáritas Izabal, lo que hacemos es que vamos a llevar esta ayuda toda, en este caso a Morales Izabal. Allí hay una bodega que nos han prestado, a los padres ahí de Cáritas Izabal, tengo entendido que es del grupo Rotario, y ahí se acopia la ayuda y llegan voluntarios que hacen la distribución, hacen la división, hacen el libriado de todo el producto, ya para distribuirlo en las 7 parroquias en donde ha resultado afectada la gente por el crecimiento y el deslave del río Motagua, el desborde, perdón, del río Motagua. En el caso de Alta Verapaz también nosotros trabajamos con la Fundación de la Comunidad de Esperanza. Para la televisión guatemalteca es una tradición ayudar a los más necesitados. El tratar de servir a los intereses nacionales. Esta vez estamos contentos, muy alegres y muy satisfechos de que el corazón de los guatemaltecos, representado en 13, 14 empresas, pueda hacer el aporte que necesitan nuestros hermanos en el nororiente y en el norte de nuestro país. Así que esta entrega que beneficia a todas estas dos comunidades, esperamos que sean paliativos, porque no podemos sanarlo todo, subsanarlo todo. Lo que pasa es que este es un esfuerzo que debe sumarse con otros más sectores y guatemaltecos. El gobernador departamental de Guatemala dio fe y legalidad a la donación. Que es un acto de humanidad para nuestra gente más necesitada del norte del país. Le agradecemos definitivamente su sintonía y mañana, Sandy, a las 21 horas, los esperamos acá en su casa, TN23, a la medida. De momento descanse, feliz noche. Chao. Hasta mañana.